Hola, soy Carlos Gallego, empresario colombiano, y hoy quiero darte la bienvenida a nuestro segundo capítulo de Diciendo y Haciendo, donde hablamos de temas en general. Hola, mi nombre es Dresel Gallego, también soy emprendedor colombiano y hoy quiero que disfrutemos este espacio. La realidad es que, bueno, nosotros hemos tratado muchos temas, hemos podido interactuar de muchas cosas que nosotros queremos que pasen en este espacio y hoy vamos a traer a colación uno que nos parece muy importante y es el emprendimiento, ¿sí? Yo creo que en la trayectoria que nosotros hemos tenido hemos podido darnos cuenta que es importante tener como referentes de diferentes situaciones porque definitivamente emprender es un camino que es exclusivo. Cada uno tiene que recorrer sus propios obstáculos, cada uno tiene que recorrer sus propias experiencias y obviamente de acuerdo a eso mismo que va pasando, dando esos pasos, va haciendo ese crecimiento personal, profesional, ¿sí? Y lo que queremos nosotros aquí pues básicamente es poder contarles un poco de lo que ha sido nuestra experiencia, de los diferentes proyectos que hemos emprendido, de qué cosas son importantes que nosotros tengamos en cuenta, ¿sí? Y que pues la experiencia que nosotros podemos transmitirles hoy en algo pueda servirles a ustedes, ¿sí? De pronto no puede ser el 100%, de pronto puede ser el 100%, no lo sabemos, ¿sí? Pero que realmente sea como un espejo para que podamos en algún punto evitar esos pequeños tropiezos que tiene el emprendimiento dentro de sí mismo, ¿sí? Entonces, pues, súper bienvenidos. Esperemos que esto sea de gran aporte para todos. Bueno, sí, realmente bienvenidos nuevamente. Hoy vamos a hablar de este tema de emprendimiento que yo creo que es algo que viene creciendo últimamente. Cada día a los jóvenes nos gusta más emprender y quisiéramos como desde nuestra experiencia, que gracias a Dios tenemos ya unos años en este mundo, aprendiendo, quebrándonos, cayendo y volviéndonos a levantar, teniendo éxitos claramente, teniendo empresas detrás que ya nos respaldan. Queremos como contarles un poco sobre nuestra experiencia y que realmente sepan qué es enfrentarse en serio al mundo del emprendimiento, porque de pronto nos encontramos mentiras o ilusiones que no son. Entonces, la idea de este espacio hoy es precisamente y responder algunas de las preguntas que nos traen. Y pues para eso hoy nos va a ayudar Juan, haciéndonos unas preguntas concretas que nos han hecho, nos han dejado en nuestras redes sociales. Entonces, Juan, cuéntanos cuál es esa primera pregunta y por dónde empezamos. Ok, la primera pregunta es, ¿cuáles son las fuentes de financiamiento más accesibles para los emprendedores aquí en el país? Bueno, no sé si él quiere empezar o empiezo. Bueno, si quiere, empiezo. Realmente creo que no es que solamente sea en el país. Yo creo que esto tiene que ser absolutamente en todo lado y es el hecho de que la primera fuente que considero yo que uno tiene es la familia, ¿sí? Porque definitivamente todos los proyectos van a empezar porque yo le cuento a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, a mi amigo, ¿sí? Y es por ese círculo más cercano donde yo empiezo a buscar oportunidades, donde de pronto empiezo a preguntar si lo que yo estoy pensando puede tener una proyección, ¿sí? Donde yo empiezo a buscar ese respaldo. Entonces, creo que esa primera fuente económica normalmente es ese amigo, ese familiar, ese papá, esa mamá, ¿sí? Que obviamente lo apoyan en el sueño que uno está queriendo tener y le va a inyectar ese capital. Evidentemente, pues están también los créditos, ¿sí? Que digamos son temas que yo creo que esto nosotros en algún momento podríamos dedicarle uno de nuestros capítulos, porque el crédito creo que hoy en día está, o durante mucho tiempo ha estado como mal, la percepción que tenemos del crédito creo que la tenemos mal, ¿sí? Porque realmente siento que el crédito es algo que nos puede ayudar a crecer, ¿sí? Y en muchas ocasiones nos han enseñado por nuestra misma cultura que el crédito, mejor dicho, hay que tenerlo lejos,
¿sí? Hay que mantenerlo, mejor dicho, a kilómetros de nosotros y creo que realmente es aprender a manejarlo para poder que podamos tener un buen apalancamiento financiero en él, ¿sí? Y obviamente pues están los inversionistas también, ¿sí? Los inversionistas que se pueden buscar. A veces uno siente que, o bueno, yo aquí digamos que voy a algo personal, cuando nosotros empezamos, y es que definitivamente nos hace falta confianza en nosotros, porque a veces uno siente que conseguir a alguien que crea en la idea de uno va a ser totalmente imposible. Y definitivamente hay mucha gente en la calle con mucho dinero, ¿sí? Apostando a proyectos, apostando a personas realmente, ¿sí? Y ahí es donde entra uno con las ganas y con la objetividad que pueda hacer todo lo que sea un emprendimiento. Sí, definitivamente creo yo que el primer fuente de financiamiento que debemos buscar siempre es la familia y los amigos. Porque cuando estamos empezando en el mundo empresarial, realmente es difícil que un banco o una entidad financiera crea en nosotros. Entonces, pues vamos a las soluciones más sencillas, que es la familia, son los amigos, es contarles estas ideas y estos proyectos que tenemos. Pero yo creo que aquí hay un punto esencial en esto, y es que muchas veces nos concentramos en cómo conseguir ese dinero, dónde lo vamos a conseguir, y se nos vuelve esto como, digamos, un dolor de cabeza, y dejamos atrás algo muy importante, y es la planeación financiera. Definitivamente encontrar dinero no es tan difícil porque existen muchos medios, inversionistas ángeles, bancos. Hoy en día en Colombia hay muchas opciones financieras fáciles para las empresas, amigos, familia, y dejamos esto atrás, que es esa planeación financiera real, y es en qué nos vamos a gastar ese dinero, es decir, ¿para qué necesitamos ese dinero? ¿Sí? Siempre estamos pensando de pronto en, queremos hacer un proyecto y necesitamos X dinero, pero a la ciencia cierta no sabemos en qué gastárnoslo. Y es una experiencia finalmente que nos ha pasado propiamente a nosotros, porque creo yo, y que se acuerda la primera vez que salimos a buscar dinero, era ese afán y vamos a ver cómo conseguimos, dónde conseguimos, quién nos presta, quién quiere invertir con nosotros. De hecho, lo voy a interrumpir para que contemos algo que creo que cae como anillo al dedo en este momento. Y es la manera en cómo llegó el dinero o esa primera inversión a la inmobiliaria que hoy en día tenemos. ¿Sí? Y fue así. Nosotros, desde muy chicos, como lo hemos contado, pues nos ha gustado emprender, ¿sí? Pero yo creo que Carlos se acuerda que por allá en el 2015, 2016 más o menos, teníamos la necesidad de emprender, y para esa época me acuerdo que la opción era realizar una inmobiliaria. Salimos a buscar la plata porque el objetivo fue, venga, necesitamos X dinero, ¿sí? Vamos a mirar a ver quién nos apalanca, quién nos presta la plata. Para esa época no teníamos vida crediticia, entonces un banco no era la posibilidad, ¿sí? Y era lo que les decía ahorita, para ese entonces era solamente confiar en nosotros, pero desafortunadamente no confiábamos lo suficiente en el proyecto que teníamos. El caso fue que salimos, amigos cercanos, y muchas personas nos escucharon el proyecto, pero ninguna de esas personas nos cogió la idea y nos copió y nos dijo, vamos a hacerlo. Primera persona que definitivamente confió en nosotros, que dijo, oiga, sí, yo les creo, podemos hacer algo interesante, conozco las clases de personas que son ustedes, nos puso un freno y nos dijo, bueno, ¿para qué necesitamos ese dinero? ¿En qué se va a invertir? Y claro, nos puso un freno que no esperábamos, porque era simplemente las ganas, y sabíamos que necesitábamos dinero para salir, pero a ciencia cierta no sabíamos para qué necesitábamos ese dinero. Gracias a que nos da nos para, pues empezamos a entender nosotros que es necesario, antes de ir a saber dónde
puedo buscar dinero es en qué me voy a gastar ese dinero y empezar a hacer una planificación que en ese momento la empezamos a hacer y a proyectar. Y bueno, necesitamos X dinero para funcionar 6 meses. Es como siempre nosotros proyectamos las empresas y los emprendimientos nuevos que empezamos, y es 6 meses donde la empresa, el emprendimiento no produzca ningún peso, digámoslo así, pero que se sostenga de manera sola. ¿Qué se necesita? X, Y, Z. Entonces ya ahora sí sabemos en qué nos vamos a gastar el dinero, y ahora sí salimos a comernos ese mercado, que es buscar amigos, buscar familiares, buscar bancos, inversionistas, y es tocar la puerta muchas veces. No nos quedemos con el primer no, porque seguramente un 100% se los puedo asegurar que la primera vez que toquen la puerta seguramente les van a decir que no. Hay que tocar la puerta bastante, hay que decirle a muchas personas cuál es nuestro sueño, nuestro proyecto, para que pues sigamos y lleguemos a él. Y creo que esto responde esta pregunta. No sé si él tiene algo más que agregar ahí. Sí, que va muy unido a lo que estábamos hablando ahorita, y es el hecho de que en la época que nosotros salimos a buscar, como les dije, nadie dijo yo, pero en el 2018 que logramos ponerla en curso, la inversión llegó sin nosotros buscarla. Simplemente un día fuimos, hicimos un favor, ¿sí? Y detrás de ese favor llegó la conversación de la persona que estamos hablando, que literalmente, se los voy a contar, hizo esta pregunta: bueno, ¿qué hay para hacer? Tengo por ahí una plata. Y fue como que chilín, aparecieron, aquí fue, ¿sí? Porque la idea, realmente nosotros para ese momento, cada uno tenía su trabajo, ¿sí? Estábamos como enfocados haciendo otra cosa. Cuando nos dijeron eso fue como que, hermano, sin pensarlo, sin buscarlo, aquí es nuestra oportunidad. Y de una vez reaccionamos y le dijimos, le tenemos la propuesta, ¿sí? Díganos cuándo nos regala una cita, cuándo nos vemos, dónde nos vemos, y le exponemos toda la idea que nosotros tenemos en la cabeza, y a partir de ahí, entonces, desarrollamos todo esto. Y ahí fue, ¿sí? Porque evidentemente esto lo conecto con lo que dice Carlos. Nosotros teníamos una idea, pero era una idea un poco vaga, ¿sí? Era una idea un poco amplia, pero no habíamos ido al detalle. Y esta persona sí es una persona que es empresaria, que tiene un alto cargo en lo que hace, ¿sí? Y tiene una proyección mucho más amplia de la vida, pues obviamente es mayor que nosotros, ¿sí? Entonces, claro, él empieza a hacernos esas preguntas que nosotros de pronto no habíamos tenido en cuenta, y ahí entonces nace lo que no estábamos buscando, aparece, y bueno, acá vamos. Con esto creo que se responde y entregamos el primer consejo. Importantísimo saber dónde conseguimos dinero, pero creo que démosle un poco más de relevancia a esa planeación de para qué necesitamos ese dinero. Entonces, Juan, no sé si te parece, vamos a la siguiente pregunta y seguimos metiéndole candela a este tema. Ok, dice Lady Arevalo 1969 pregunta: quiero empezar a emprender, pero no he identificado las oportunidades del mercado aquí en Colombia. ¿Cuáles creen que son los sectores más prometedores? Hay una realidad, y eso creo que Dressel y yo nos hemos sentado muchas veces a conversarlo, y que incluso es una conversación que tiene uno en casa con sus padres en algún momento de la vida, y es: ¿qué estudio? Y la respuesta muchas veces a esa pregunta fue: estudia algo que le dé plata. Y claramente uno empieza a preguntarse eso y como a analizarlo, y entonces no, yo de pronto me meto de ingeniero porque aquí está dando más, de pronto soy abogado, y de pronto sale el que dice no, yo quiero ser artista, y tiene el freno y le dice no, ¿cómo así que artista? Eso no da plata. ¿Artista de qué? Entonces hay una realidad en eso, y es que todos los nichos funcionan. En lo que se emprenda es funcional, siempre y cuando yo creo que tenga pasión hacia ese nicho. Porque es que
no sé, si a mí me dicen, oiga, vamos a armar un grupo para cantar, pues ni me apasiona ni sé cantar, y cantar da mucho dinero, pero yo no sé ni cantar ni me apasiona, entonces pues me va a ir mal. Entonces yo creo que lo primero que se tendría que preguntar a esa persona que nos pregunta esto es, ¿qué le apasiona? Primero. Segundo, ¿qué hace bien? ¿Qué sabe hacer? Porque es que eso es lo que le va a permitir de pronto desarrollarse en un nicho o en un sector específico del mercado. Ahí va a empezar a entender muchas más cosas sobre el emprendimiento. Y pues claramente si uno sabe hacer algo bien, independientemente sea un servicio o un producto, pues es que esto es lo que le voy a poder ofrecer a mi cliente y es lo que va a potenciar mi empresa. Eso realmente es lo que va a hacer diferencia respecto a cualquier otra empresa que haga exactamente lo mismo. Uno, que yo lo hago con pasión, y dos, que lo sé hacer muy bien y diferente al resto. Ok. Yo aquí quiero ser como muy puntual en esto y es que yo considero de cómo ver una oportunidad en el mercado y es que la oportunidad no la miren hacia afuera, sino miren hacia adentro. La oportunidad somos cada uno de nosotros, ¿sí? Porque como bien lo decía ahorita Carlos, la realidad es que todos los negocios funcionan, todos, ¿sí? Si usted ve, no sé, el que vende matas, ¿sí? La tiendita que vende matas en el barrio, hay un monstruo detrás que le vende matas al mundo, ¿sí? Y todo se escala de la misma manera, absolutamente todo. Usted ve el que vende zapatillas también y ve las grandes marcas, ¿sí? Que venden en el mundo. Entonces, realmente la escalabilidad en los negocios es absoluta. Pero ¿qué ocurre? Hay que fijarnos demasiado en conectar lo que nosotros hacemos, ¿sí? Y aquí va algo que suena como a frase de cajón, pero realmente no es una frase de cajón, es muy cierta y uno tiene que trabajar en eso. Cuando uno escucha a personas que tienen trayectorias muy largas en la vida, que han, mejor dicho, subido o bajado, les preguntan que en qué trabajan y la respuesta es, yo nunca he trabajado en mi vida. ¿Y por qué nunca han trabajado? Porque en lo que están han amado desde su ser eso que hacen. Entonces para ellos eso no es un trabajo, es disfrutar la vida, ¿sí? Es poder explotar esas capacidades que Dios nos dio a todos, ¿sí? Y transformarlas en ese emprendimiento. Entonces, claramente, ¿no? Hay una cosa que es importante que tengamos en cuenta y es el hecho de que, lo decía ahora, todos los caminos son totalmente diferentes, ¿sí? A mí me puede ir más fácil que al otro y yo puedo tener de pronto más piedritas en el camino. Pero eso sí, ténganlo muy claro. A todos los, mejor dicho, aquí sí me atrevo a decir que al 100% de los emprendedores, en algún momento algo nos costó lágrimas de sangre, ¿sí? Pero eso es lo que nos va a enseñar y eso es lo que nos va colocando el cuerito un poco más gruesito, ¿sí? Y esos baches se van a poder pasar y se van a poder afrontar de mejor manera cuando yo realmente estoy apasionado y amo lo que estoy haciendo. Y con ¿Listo? esto finalizamos esta respuesta y es, definitivamente hay que meternos en algo que nos genere pasión porque el emprendimiento, se los aseguro que no va a ser siempre lo que me apasiona. Muchas veces nos vamos a tener que encontrar con cosas que no nos gustaron, la matemática, por ejemplo, pero si sabemos que estamos haciendo algo que nos apasiona, que nos llena a nosotros, así nos encontremos con algo que no sea tan chévere para nosotros, le vamos a poner ese empeño necesario para sacarlo adelante. Entonces, pues creo que a meterle pasión a lo que queremos hacer y a seguir adelante. Y yo en ahí esto. hago mi último aporte y es, claramente no trabajamos ningún día de la vida, ¿no? Pero eso no significa que todos los días tenemos que sonreír. También hay que llorar, porque eso hace parte del balance de la vida y de emprender. Maravilloso. Juan. Siguiente pregunta. Diego Castro Rayal Piso pregunta: tengo mi emprendimiento de electrodomésticos, pero no tengo muy claro cuáles son los términos a considerar en temas de impuestos y regulaciones para mantener mi negocio en funcionamiento. Yo quiero decir una cosa aquí muy importante, ¿sí?
y es que muchos emprendimientos se hacen de manera individual. Yo, gracias a Dios, he contado con este man desde niño, ¿sí? Porque yo voy a ser muy sincero, esa pregunta, yo ahí no puedo participar mucho, tengo algunas nociones claramente, ¿sí? Pero realmente quien ha estado de frente en esto es él. Y ahí es donde definitivamente hemos ido comprendiendo que nos engranamos muy bien, ¿sí? Porque obviamente tenemos falencias, pero esta es una de ellas. Yo no soy muy amigo de eso, ¿sí? Me ha tocado aprender a las malas porque definitivamente de eso también se trata emprender. Así que para esta pregunta sí lo dejo 100% a Carlos para que él sea quien ilustre esa respuesta. Bueno, yo les doy un agregado ahí que no va con la pregunta, pero y es algo de lo que habla Dressel. Definitivamente las sociedades en general no son fáciles, pero sí que son necesarias. Yo soy un fiel creyente que a la cima no se llega solo y es necesario ir acompañado porque es que entre dos, entre tres, entre cuatro, siempre va a ser mucho más fácil. Y es aliarse también con alguien que lo complemente a uno, porque definitivamente si Dressel y yo supiéramos hacer lo mismo, pues hombre, no estaríamos en nada. Creo que esa ha sido la unión y la fuerza que hemos tenido hoy en día, que el uno ha complementado al otro en cosas que quizás al otro no le guste o viceversa. Respondiendo a esta pregunta, hay una realidad y son muy importantes los impuestos. ¿Por qué? Yo creo que lo primero hay veces empezamos con un emprendimiento y empezamos suba y suba y suba, y cuando hablo de subir es ventas, 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 y todo va fabuloso y creemos pues que estamos agarrando el cielo con las manos y nos chocamos contra una pared que son los impuestos. Y cuando no hay una planeación respecto a esto, No, y ojo que ese golpe es duro. Yo ya me lo di. muchas veces nos estrellamos tan duro que no somos capaces de levantarnos, porque nunca se tuvo una planeación como es el IVA, como es las retenciones que se deben hacer. Hay muchas arandelas y pues definitivamente esta pregunta se las debo contestar muy por encima hoy, porque es una pregunta que tendríamos que, uno, analizar caso a caso, porque todas las empresas no somos iguales. Cada empresa pues tiene ciertas variaciones frente a impuestos, dependiendo también la ciudad. Hay unos impuestos distritales, hay otros nacionales. Entonces, sí, ¿cuál es mi consejo puntual en esto? Asesórense de un buen contador, ¿sí? Traten de buscar ese contador, que ahí es donde empiezan las dificultades empresariales, que hay veces creemos que es solo abrir y ya, pero pues realmente esto tiene muchas cosas detrás, pero se puede hacer. Después de que haya una buena planeación detrás, se los aseguro que se puede hacer, y gracias a Dios hoy podemos dar fe de esto porque lo hemos hecho y conocemos muchas personas también que lo han hecho. Entonces ahí asesore de un buen contador, aprenda sobre impuestos, aprenda su empresa qué impuestos tiene que pagar, en qué fecha tiene que pagar y en qué fecha los tiene que presentar y a cuáles entidades le tiene que presentar, porque pues está bien que estemos asesorados por un contador, pero también es importante que usted como dueño de empresa entienda qué está pagando y cómo hace esa planeación financiera. Creo que con esto puedo dar respuesta a esta pregunta. Igual, déjenos por favor ahí sus comentarios. Si quieren que ampliemos esto, nos traemos a nuestro contador. Él no le gusta mucho aparecer ante cámaras, pero algo hacemos y vamos resolviendo más este tipo de preguntas más concretas. Y hay algo que aquí sí necesito decirlo, y es que nos ha pasado mucho. No sé, voy a poner el ejemplo que se me viene ahorita a la mente, sí, pero realmente pasa con muchos sectores económicos, y es la tienda, ¿sí? La tienda cree que porque es una tienda, ¿sí? No necesita nada de impuestos, no necesita nada de eso. Y yo creo que definitivamente cuando uno emprende, uno tiene que soñar, pero muy arriba, tanto que ese sueño lo tiene que asustar a usted, porque si no lo asusta, algo está mal, ¿sí? Y
cuando nosotros empezamos, literalmente somos el patito feo de todo el mundo, ¿sí? Porque cuando nosotros empezamos la empresa, usted va al banco, por ejemplo, y en el banco le tiene que hacer fila. Hoy ya no, hoy ya que toma agüita, café, ¿sí? Él es testigo de eso. Entonces, claro, cuando usted está empezando y se choca contra esas cosas, es como que no, pero es que yo no. Está empezando, ¿sí? Y eso hace parte de las piedritas. Piense y analice que no porque sea chiquito significa que no necesita cosas, porque entre más chiquito sea y más grande piense y planifique todas esas arandelitas que en el camino pueden salir, créame que más arriba va a poder llegar, ¿sí? Porque está pensando desde el principio en todas esas variables que normalmente lo que decía Carlos, uno se tiene que estrellar para decir, jue madre, esto tocaba hacerlo, ¿listo? Y ya con esto es un dicho y bueno, no sé bien de dónde salió, pero lo del César al César y lo de Dios a Dios. Y nada mejor que usted tener impuestos al día, estar bien con todo este tema tributario, porque eso le va a permitir tener una empresa sana y sacarla adelante sin ningún esfuerzo. Juan, seguimos adelante con estas preguntas que cada vez se ponen mejor. Ok, Juan David Acevedo en Twitter pregunta: tengo un emprendimiento de calzado con mi novia en el que llevamos trabajando 4 meses y ya queremos agrandar el personal y hacer un equipo, pero tenemos miedo de que las cosas no funcionen por temas de pagos, temas de contratación. ¿Y ustedes cómo lo hicieron o cómo lo harían aquí en Colombia? Bueno, excelente pregunta. El tema del personal es algo que tiene muchas arandelas, muchas vertientes, digámoslo de esa manera, y creo que también podríamos estipular un capítulo para esto, pero aquí, digamos, rápidamente. Uno, el tema de contratación. Hombre, nosotros estamos dedicados al negocio, ¿sí? Nosotros sabemos de lo que producimos, en este momento es calzado, ¿cierto? Entonces usted sabe cómo producir su calzado, cómo lo vende y todo este tema. Pero pues no sabe bien cómo es el tema de contratos. Busquemos a alguien que sepa de contratos. Hay firmas que pueden ayudar en todo este tema de contratación, asesorarnos bien. Una multa, un mal manejo de un empleado puede ser desastroso para una empresa. Entonces, en ese tema de contratos, sí, 100% consejo es asesorémonos de un externo, de alguien que realmente sepa de contratación, que nos pueda hacer unos contratos robustos. Y recuerden que a medida que vayamos creciendo en número de empleados, van viniendo más responsabilidades frente a ese tema, como es temas con la UGPP, sistema de gestión y demás, que pues la cuña ahí también se les puede asesorar en ese tema. En el tema de contratarlos o captarlos o reclutarlos, digámoslo así, hay muchas maneras, hay empresas que se dedican a esto, también lo podemos hacer directamente nosotros porque hay portales en internet que nos permiten hacerlo. Sí que les recomiendo una buena entrevista. En internet vamos a encontrar muchas metodologías de entrevistas, procesos que nos van a ayudar a entender mejor a esa persona que estamos captando o entrando nueva a nuestra empresa, que es importante. Y por lo menos yo creo que Dresel y yo siempre nos hemos alineado en eso y hemos tratado de que todas las personas que trabajan con nosotros estén alineados en eso, y es que vayan con nuestros valores, entiendan nuestras costumbres, de alguna manera visionen el mundo como nosotros lo visionamos, porque eso va a permitir claramente que las empresas vayan hacia donde uno quiere, ¿sí? Y es importantísimo, yo se los aseguro que lo que les decía ahorita, las sociedades son importantes para llegar a la cima, pero esas personas que nos apoyan también son sumamente importantes, porque una empresa no se construye sola. Una empresa necesita manos para crecer y ojo, recomendación 100% y tratamos de hacerlo hasta donde más se pueda, es siempre
tratar al empleado como una persona, como un ser humano, porque esa persona a la que estamos contratando es otro ser humano igualito a nosotros. El hecho de que nosotros seamos los dueños de la empresa no significa que seamos más o que tengamos algo diferente a él, no somos exactamente lo mismo. Dressel. Tal cual, de acuerdo en lo que está planeando o manifestando Carlos. Yo aquí sí quiero agregar una cosa desde la pregunta que nos hace Juan, y es el miedo, ¿sí? Ahí ella manifestaba, nos da miedo dar ese siguiente paso, ¿sí? Y si nos da miedo, de entrada te voy a decir, vamos bien, ¿sí? Si te da miedo es porque estás haciendo las cosas bien. Porque definitivamente el día que no nos dé miedo es porque no está pasando nada con nuestra vida, ¿sí? Ahorita mientras Carlos hablaba, pensaba yo, definitivamente eso me gusta de esta nueva etapa que nosotros estamos empezando aquí con estos podcasts, y es que esto abre la mente un montón, y aquí pensé, hay que hacer un capítulo sobre cómo se debe hacer la contratación y cómo se deben hacer las entrevistas, ¿sí? Porque realmente nosotros al principio éramos muy tradicionales con las entrevistas, y hoy en día nuestras entrevistas están basadas básicamente en que nosotros entrevistamos, pero ellos también nos entrevistan a nosotros, porque de nada nos sirve que esa persona, mejor dicho, cumpla con todo, pero nosotros para esa persona no cumplimos con nada, ¿sí? Eso básicamente desenlaza en muchos casos que tuvimos, en que las personas entraban a la empresa, y tuvimos casos que trabajaban mediodía, ¿sí? A la hora del almuerzo salían a almorzar y nunca los volvimos a ver. Por una sencilla razón, desafortunadamente no tenemos el carácter, ¿sí? Para decir, no me sirve por X o Y razón, ¿sí? Entonces, el contratar personas, el dar ese paso, ¿sí? Pues primero lo tienes que analizar desde el hecho de que la empresa es quien solicita eso. ¿Cómo lo solicita? Estás vendiendo mucho, ¿sí? Las tareas que tienes en el día a día ya no se están cumpliendo básicamente. ¿Por qué? Porque la demanda es muy alta, ¿sí? Entonces, claro, a la demanda aumentar, pues tú tienes que entonces dar el siguiente paso, porque la realidad es que cuando empezamos a emprender, acuérdense, nosotros somos los gerentes, somos los comerciales, somos los administrativos, somos el contador, somos el jurídico, ¿sí? Pero si eso está ocurriendo, lánzate de una, sin miedo, ¿sí? Que si la empresa está solicitando más gente porque tú no puedes seguir cumpliendo esas tareas, es porque seguramente vas a seguir creciendo y el producto que estás ofreciendo está funcionando excelente. ¿Listo? Entonces, realmente mi consejo va desde ahí, y nos queda como tarea entonces hacer un capítulo de contratación, porque realmente eso me parece que es el dolor de cabeza, ¿sí? Pero es un dolor de cabeza que, como el mismo dolor, con una pastillita se puede solucionar. Y creo que nosotros en eso hemos ido teniendo esa solución. Y eso es un proceso, ¿no? Eso no se logra de la noche a la mañana. Juan nos va a anotar por ahí para hacer ese capítulo. Bueno, Juan, yo creo que ya vamos acabando. Contestemos la última pregunta y pues damos por finalizado este capítulo para que no se nos extienda mucho. Listo. Iván Flores en Facebook dice: tengo 20 años y vivo con mis padres, pero la verdad es que desde ya quiero empezar a emprender. Les he contado, pero no me dan el apoyo para que yo ya empiece a hacer mi emprendimiento, porque ellos quieren que tenga un mejor futuro, que estudie y que consiga un trabajo normal. Pero eso no lo quiero. ¿Qué hago? Yo quiero tomarme aquí la vocería, bueno. Me encanta cuando preguntan esas cosas, ¿listo? Como que le dan a uno en la vena del gusto. Hay una realidad, y es que nosotros emprendemos desde muy chiquitos y hemos tenido muchos emprendimientos, bastantes empresas, un montón quebradas que quedan por ahí, afiches, tarjetas de presentación. Tenemos un armario lleno de tarjetas de diferentes empresas. Mi primer consejo, y es
hay que creerles a los padres cuando nos dicen estudien, porque no hay nada mejor que aprender con el dinero de otro. Porque cuando uno está tan nuevo, sin conocimiento en muchas cosas, pues claramente va a costar mucho más y ahí hay una oportunidad. Esta empresa empezó gracias a una experiencia laboral nuestra que sigue inmobiliaria. Yo tuve la oportunidad de empezar en otra inmobiliaria como asesor comercial, aprendí y no le estoy diciendo vaya un año, vaya 2 años, empecé trabajando 2 meses, al segundo mes dije vamos a montar esto, bueno dije no, nos reunimos en una de muchas charlas que tenemos sobre emprendimiento y ¿qué hacemos? Oiga, yo estoy aprendiendo este tema de inmobiliaria, es chévere, he aprendido, me ha ido bien, ahí esto poquitico ahorrado, abramos una cámara de comercio, salga a buscar un inversionista y hágalo. Y empezamos de esa manera. Entonces, pues si tiene la oportunidad de emplearse en algo, maravilloso porque eso le va a permitir aprender sobre lo que va a hacer. Si no, hombre, hoy en internet se consigue todo y yo creo que las nuevas generaciones cada día somos más prácticas, entendemos mucho más el mercado. Hacer un estudio de mercado hoy no es tan difícil como lo era hace unos años atrás, donde no había un internet, donde conseguir la información era así, exacto, era muy difícil. Entonces, hoy hay muchas maneras de emprender. Entienda a sus padres también porque pues obviamente ellos tienen miedo, vienen de una escuela más tradicional y ojalá muéstrenles esto porque el emprender yo creo que es lo más bonito que hay en el mundo. Nosotros nunca nos hemos concentrado en un mercado porque nunca nos ha apasionado el mercado, sino que nos ha apasionado emprender. Nos emociona de gran medida cuando empezamos un proyecto nuevo, nos metemos de cabeza independientemente de lo que sea y creo que el resultado hoy es que contamos con varios emprendimientos. De acuerdo, 100%. Aquí hay un tema que es muy delicado, que son los papás, ¿sí? Pues evidentemente, bueno, yo espero que en el caso de todos, ¿no? Pero en el caso puntual de nosotros, pues nuestros papás han sido el apoyo, han sido la guía, ¿sí? Han sido ese paño de lágrimas, ¿sí? Donde a veces toca no solamente ir a pedirles plata, sino hoy tocó venir a llorar porque cometimos este error, se quebró esto, ¿sí? Entonces, claro, tener como esa disyuntiva de que yo con 20 años quiero emprender, ¿sí? Pero mis papás todavía no es el momento, tienen que estudiar, tienen que prepararse, definitivamente lo deja uno ahí como en un limbo, ¿sí? Y yo soy partidario de que se pueden hacer las dos cosas al tiempo, ¿sí? Yo le llevo 4 años a este man y a veces yo miro para atrás y digo, oiga, gracias a Dios hemos hecho varias cositas, ¿sí? Y yo lo miro y yo, y este weón ha hecho lo mismo que yo y yo tengo 4 años más que él, pero él ha hecho lo mismo que yo. Digo, yo hubiese empezado antes, ¿sí? Entonces, realmente voy a que si usted está seguro, si realmente es lo que quiere, si sabe que le gusta, bótese de cabeza. Que para sus papás va a ser complicado al principio, pero después le garantizo que si usted hace lo que le gusta, va a tener un resultado y sus papás después van a estar putamente orgullosos de ese resultado, ¿sí? Ellos tienen otra educación, ellos tienen otra forma de ser, ¿sí? Y es totalmente entendible, ¿sí? Pero hay una cosa que yo aprendí y es que definitivamente uno en la vida tiene que tener rebeldía, ¿sí? Rebeldía de la buena, llamémoslo así, ¿sí? Porque no es rebeldía de que a todos nos pasa, ¿no? Usted me dice que por allá no me meta, yo me meto solamente por llevar la contraria, no. Hay que tener rebeldía es porque cuando uno va a hacer algo, normalmente la gente que está cercana a uno le dice, no haga eso, porque todos tenemos en la concepción que nos va a ir mal, y claramente sus papás ni sus cercanos quieren que usted esté mal, por el contrario, quieren que siempre esté bien, ¿sí? Y hay que mirar entonces, entrar a mirar a profundidad cuál ha sido la crianza que ellos han tenido, ¿sí? Pero realmente, si tiene 20 años, estás tarde, emprenda. Yo soy de los que pienso que desde el colegio deberían cogernos y empezar a inculcarnos eso, ¿sí?
empezar a decirnos y a darnos esas primeras semillitas de que nos empiece a gustar y que nos empiece o empecemos a ver las bondades de emprender, ¿sí? Entonces nada, por ahora puede ser que sus papás no les guste mucho, ¿sí? Tengan su recelo con eso, pero se lo garantizo que cuando ya la logren se va a dar cuenta que van a decir, wow, ¿cómo lo estábamos parando? De los 20 en adelante, porque ahí es donde de los errores es que se aprende. Nunca se rindan porque nos caímos, no, vuelvo y les digo, empresas quebradas tenemos un montón y eso es lo que le da a uno el éxito. Muchas gracias por este espacio, por escucharnos, en serio espero que les haya gustado, que hayan aprendido, que nos sigan acompañando en los próximos podcasts, que nos dejen sus comentarios, si quieren que hablemos de algo en especial, si tienen más preguntas, estamos para eso y nada. Que estén muy bien. Muchísimas gracias a todos, realmente es muy chévere compartir este espacio, ¿sí? Así que los comentarios y si alguno quiere compartirnos historias, todos son bienvenidos. Diciendo y haciendo.